Soy Isidoro Crujel, del Hospital Infantil de la Fe, de la sección de neumología. ¿Se oye? Sí. Gracias a Pepa Balaguer por haberme invitado a la charla esta de Prader-Willi, que no sé si habrá habido muchas charlas de Prader-Willi con algún neumólogo infantil. Creo que no. Que no sé si habrá habido muchas charlas de Prader-Willi con algún neumólogo infantil invitado. No. Sí. Bueno. Desde hace un tiempo estamos haciendo ahí en el Hospital Infantil de la Fe estudios de sueño en niños de diversas patologías. Parecía que hasta hace unos 8 o 10 años nadie estudiaba el sueño de los niños porque no le interesaba o por desconocimiento. Y de hecho es como una verdadera pandemia los trastornos respiratorios que se pueden presentar durante el sueño en niños. En adultos ya sabemos que existe de siempre, pero en niños parecía que nadie le daba importancia. Sin embargo, tiene una prevalencia alta, de un 2 o un 3% en la edad infantil. Aparte del ronquido, que tiene una prevalencia bastante alta, de un 15 o un 20% en todas las edades, en la infancia, el trastorno respiratorio del sueño más frecuente, que es el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas, tiene una prevalencia muy alta, porque si pensamos que lo tienen un 2 o un 3% de todos los niños en la pediátrica, vemos que es una verdadera pandemia y en realidad no se estudia casi que en ningún sitio. Bueno, pues trastornos del sueño se han tipificado alrededor de 80 patologías, tanto entre disomnias o parasomnias, y hay algunos que son exclusivamente pediátricos, algunos trastornos como la muerte súbita del lactante, los episodios aparentemente letales o la hipoventilación central, y otras patologías del sueño que se comparten con los adultos, como son el síndrome de apneas y hipopneas del sueño, y aunque se comparten tienen características diferentes. Y durante el sueño ocurren muchos fenómenos, el cerebro continuamente está trabajando y, como vemos, tiene actividad electroencefalográfica, como podéis ver en esta diapositiva. Existen 4 fases del sueño. Bueno, en la vigilia, y las más importantes son la fase no REM y la fase REM. En la fase no REM, que de esto saben mucho los neurofisiólogos, consta a su vez de 4 fases, que es el sueño lento, y la fase no REM, y la fase REM es el sueño rápido. En la fase no REM, que a su vez tiene 4 subfases, la fase 1 y 2 de sueño lento, ligero, es donde más apneas se producen, junto con la fase REM, del sueño de movimiento rápido de los ojos. Y en la fase 3 y 4 del sueño, es donde que es el sueño profundo y reparador, es donde se segregan las hormonas, tanto la hormona de crecimiento como la hormona antidiurética. Y en esa fase del sueño, si el niño tiene un sueño desestructurado, la alteración hormonal se va a ver afectada. Aquí tenemos un himnograma del sueño en niños. Vemos que en las últimas fases, las últimas horas de sueño, es cuando aumenta la fase REM, que es donde más fenómenos respiratorios se producen. Aparece la fase de vigilia con unas ondas parecidas a la fase REM, y luego, a medida que va transcurriendo... ¿Dónde está el puntero ahí? A medida que va transcurriendo la noche, aumenta la fase REM. Es un sueño bastante desestructurado. No funciona ningún músculo del organismo, salvo el músculo del diafragma. Hay una relajación total de toda la musculatura corporal. Y se producen muchos cambios fisiológicos, o sea que el sueño es un fenómeno activo. Se producen cambios fisiológicos a nivel del sistema respiratorio nervioso autónomo, como bradicardia, miosis, hipotensión, y en la fase REM midriasis, taquicardia, pérdida del control de la temperatura. A nivel del sistema respiratorio, en la fase no REM, disminuye la ventilación, disminuye el volumen minuto, que es el volumen que movemos de aire por frecuencia respiratoria. Tenemos una pérdida del control cortical, del control metabólico, una disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales al estímulo de la respiración. Se disminuye también el tono muscular y aumenta la resistencia al flujo respiratorio. Hay mucha dificultad para que entre el aire en los pulmones. Y en la fase REM esa resistencia se ve aumentada por la atonía muscular.
Se produce una respiración irregular, aumenta la cantidad de carbónico en sangre y disminuye el oxígeno. También a nivel del sistema cardiovascular vemos que hay una disminución de la frecuencia cardíaca en la fase REM, con episodios de alteración del ritmo cardíaco, de bradicardia y taquicardia, disminución de la tensión arterial y disminución del gasto cardíaco. Bueno, todo esto viene porque al final el síndrome de Prader-Willi también está metido dentro de los niños que pueden tener trastornos respiratorios del sueño. A nivel del sistema neuromuscular, la atonía muscular que he dicho antes en la fase REM menos el diafragma, disminuye el músculo dilatador de la faringe, que es el que nos mantiene la faringe abierta para mantener un buen paso de aire, aumenta la presión negativa intratorácica en la inspiración y se produce un colapso de la vía aérea superior, y en eso consiste el síndrome de apneas obstructivas del sueño. A nivel del cuello, a nivel de la hipofaringe, si no actúa el músculo dilatador de la faringe, cuando inspiramos la tendencia por el paso del aire, por el efecto Venturi, es a colapsarse. Entonces el niño hace un esfuerzo más importante para que le entre el aire y quiere aumentar la velocidad de la entrada de aire, aumenta la velocidad de aire y todavía se colapsa más la vía respiratoria, se retiene carbónico y cuando llega a una cifra alta de carbónico, entonces inicia el impulso respiratorio otra vez. Bueno, los fenómenos respiratorios que vemos durante el sueño en niños van desde el ronquido simple, que antes tampoco se le daba ninguna importancia y tiene una incidencia de un 10 a un 25% en toda la edad pediátrica, y un 10% que consiste de incidencia del síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Todos los niños que tienen síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño, todos roncan. El ronquido es un síntoma constante en todos los niños que tienen síndrome de apneas del sueño, pero no todos los que roncan tienen apneas del sueño. Y la variabilidad va desde el síndrome de apneas y hipopneas del sueño severo a un síndrome de apneas y hipopneas leve. Y en todo se puede producir hiperactividad del niño durante el día, déficit neurocognitivo, puede haber resultado académico, mala calidad de vida, difícil socialización del niño. ¿Y qué fenómenos se producen? Pues todos estos, desde la apnea, que es la ausencia de flujo, la ausencia de respiración, a la hipopnea, que es una disminución del flujo aéreo a un 50 a un 80% de lo que tendría el niño normalmente respirando. La apnea obstructiva es el cese de la entrada de aire con un trabajo de los músculos respiratorios importante. El niño hace esfuerzo para que le entre aire, pero cada vez se le colapsa más la vía aérea. En eso consiste la apnea obstructiva. La apnea central consiste en la ausencia de entrada de aire, de flujo aéreo, y también una ausencia de los movimientos de los músculos respiratorios. Las apneas mixtas empiezan como centrales, no hay movimiento respiratorio y tampoco hay entrada de aire, pero termina como si fuera una apnea obstructiva, con un esfuerzo importante de los músculos respiratorios y poca entrada de aire. La hipoventilación obstructiva, que es cuando disminuye la saturación de oxígeno por alguna causa anatómica, y la hipoventilación no obstructiva, cuando hay un defecto de los quimiorreceptores a nivel cerebral. Voy a ir deprisa porque si no, no terminaremos. ¿Y en qué consiste este síndrome de apneas y hipopneas del sueño? Consiste, según la Sociedad Americana de Tórax, en episodios repetidos de obstrucción total, intermitente de la vía aérea, o parcial prolongada durante el sueño, que produce una alteración en la ventilación, en el intercambio gaseoso y de los patrones de sueño. Los síntomas. Como veis, en adultos, más que síntomas, los signos son obesidad, microdespertares frecuentes durante el sueño, hipersomnia diurna. Están viendo la televisión, inmediatamente se duermen, suben en el coche, pueden dormir, tiene consecuencias sociales graves. Y en niños, lo característico es el desmedro, los despertares infrecuentes, la hiperactividad y la hipertrofia amigdalar y de vegetaciones adenoideas, que es la causa más frecuente de apneas obstructivas en niños.